Hola. Edu, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ¿Bien? estamos? Bien, bien. Muy bien. Muy bueno, bien, muy acá, bien. casi de continuo, ¿no? Con este tema que nos convoca. Totalmente. Coincido con vos en esto del tsunami de solidaridad, ¿no? Se están armando lugares o polos de solidaridad donde vea. Yo recién venía al canal y me encontré, no sé qué era, no sé si era un club social cerca de aquí de Palermo, que estaban bajando autos y autos y autos, las mamás con los chicos y bolsos y bolsas de ropa, de comida, de agua, ¿no? Me parece muy, muy impresionante, muy impresionante. Una característica del argentino, ¿no? Totalmente. Frente a catástrofes de esta magnitud. Totalmente, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y me quedé con lo que contaba nuestro movilero desde allá, nuestro periodista allá en Bahía Blanca, esto de una tormenta de alud. Sí, Alejandro, ¿no? Alejandro Puebla. Que Alejandro, exactamente. Así se lo dijeron. O olas de barro. Sí. Olas de barro. Y recién hablaba con Mariel Fitzpatrick y me contaba que ella había hablado con alguien de la justicia. Hola Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas. ¿Podés contar lo que me contaste hace un ratito fuera del aire? Sí, hablé con un camarista y con un juez, un integrante del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, y me decía que el problema no fue tanto el agua, sino el problema es el fango y el lodo. Claro. Porque el agua la pudieron sacar en las horas posteriores a que subió con bombas que les prestaron vecinos, pero que el lodo no pueden extraerlo. Claro. Y que arruinó todos los equipos de los 2 subsuelos que tiene el edificio. Claro, porque no es solamente una pequeña capita de lodo o de barrito que te quedó ahí, ¿no? Es enorme la cantidad. Metros cúbicos claro. y metros cúbicos. Claro. ¿Cómo lo sacás? Claro. Y que eso genera el nivel de daño, porque aún algunas cosas que mojadas después se pueden secar, que eso es irrecuperable. Me comentaba justamente esa situación y me decía me decía, no solo el edificio del Tribunal Oral Federal, sino caminar por las calles de Bahía Blanca y la gente con palas sacando el lodo, el barro fangoso de adentro de sus casas. Claro. Llegaron 200 bomberos para ayudar con justamente lo que se llama ahora, o me lo decía una fuente, una autoridad, la limpieza. Claro, porque una vez que el agua está, ¿no? Se estancó 1,5 metros, 2 metros, lo que sea. Se va el agua. Ahora, lo peor queda cuando se va el agua. Ahí empieza, dicen algunos especialistas en estos casos que ahí empieza... Y ahí empieza todo. Todo. Cuando las aguas bajan turbias. Claro. Porque además, primero tenés que tirar todo. Claro. Después tenés que limpiar todo. Exacto. Después esperar que no te infectes o que no tengas un problema de salud grave, con enfermedades realmente graves. ¿O no, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Así es, buenas tardes. Gravísimas, pueden serlo, por supuesto. Van desde diarrea, náuseas y vómitos por comer o tomar agua contaminada o comida contaminada, eventualmente, hasta, estaba escuchando recién, hasta rabia porque te muerde algún animal que está desorientado o está fuera de su contexto, tétanos, por supuesto. Yo les voy a contar después en un breve, digamos, en una placa, cuáles son las necesidades básicas que hoy hay que satisfacer. En principio, otra cosa que contamos en el otro día, y con esto termino, es mucha gente perdió sus medicamentos. Y un diabético o un paciente con epilepsia puede estar 2 o 3 días sin los medicamentos. Pero a partir de este momento hay que reponerle los medicamentos que perdieron y no pueden conseguir, ¿no? Estoy hablando ya no del agudo, sino del enfermo crónico que toma algún diabéticos, epilépticos, digamos, gente que necesita medicación diaria. Les voy a contar cuál es la solución que hoy empezó a poner en marcha hace media hora el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Porque además, vos imaginate que hay gente que tuvo que tirar la heladera. Y si vos tenías los medicamentos adentro de la heladera, ¿cómo merda haces para tomar esos medicamentos? Recuperarlos. Claro. Bueno, y dar abasto a la cantidad entre los niños, los ancianos que tenés, que las dolencias, ¿cómo recuperas? Si los propios hospitales, yo leía que escuchaba que uno de los hospitales, no el Pena, que fue uno de los que fue el más afectado quizá, sino otros, recién habían podido, Doc, recuperar la mitad de la funcionalidad hace pocas horas. Sí, el Pena, como para darte una idea, va a estar operativo dentro de 48 horas a medias. A medias. Porque me preguntaba, ¿pero por qué la neonatología está en el subsuelo? El hospital es del año 1929.
La neonatología tiene 10 años, de tal modo que se puso una neonatología En el lugar donde se podía. Donde se podía poner. Claro. No fue diseñado el hospital con neonatología, pero ¿por qué está en el subsuelo? Porque no había otro lugar. Claro. Y pediatría está en el primer piso, porque no había otro lugar. Hoy hablaba yo con el doctor Moyano, que es el director del PENA, Sí, que el creo que Moyano. dentro de un rato vamos a hablar de vuelta con él. Tenemos un móvil que vamos a estar hablando con el director. Y él me contaba que todo lo que es urgencia siempre estuvo en el subsuelo. Claro. Los quirófanos, el Siempre. shock room, Así fue la terapia diseñado. intensiva y la neonatología. Que se agregó hace ¿no? 10 años. Exactamente, exactamente. Sí, lo que uno empieza a observar, teniendo en cuenta que en este momento es para reflejar la solidaridad, para las historias de vida, como la de Laura, que recién hablaba con La nosotros. escuché. Impresionante, ¿viste? Me impresionó porque dijo algo que creo que nadie se atrevió a decir. Ella vio mucha lancha, Mucho gomón. mucho gomón, mucho militar, pero nadie había llegado. No. No. Hoy alguien me mostró, por ejemplo, después creo que en un rato vamos a hablar con Petri, ¿no? Alguien me manda una foto de Bahía Blanca, la gente está indignada. Imagínate que cualquier cosa. Dice, ¿cómo puede ser? Y me manda una foto de un camión del ejército. Las gomas estaban impecables. Claro. ¿Cómo puede ser? Un lugar donde la gente tiene el barro hasta acá y la rueda del camión de los militares estaba impecable. ¿Cómo es la historia? Sí. Bueno, en el caso de Laura, Y Laura dijo, fueron "Ay, kayaks de los propios los vecinos. propios vecinos, ¿no? Unos jóvenes que fueron, fueron. Cuando a ella la rescatan y la llevan hacia el sector de la ciudad donde no tenía agua, vio una rotonda Sí. llena de, bueno, luces, carpas, campamentos, donde se estaba montando todo, pero digamos, el riesgo de vida lo solventaron los propios vecinos, Sí. ayudándose unos con otros, ¿no? Sí. Sí. Estuvo de 9 a 5 de la tarde, dijo. De 9 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana, hasta las 5 de la Y tarde. después la otra travesía. Subirse al kayak, no sé cuánto tiempo habrá tardado en llegar No, pero- a pero- donde la rescató, que fue una vecina. Pero lo de Laura, tal como lo contó, fue una película de terror Sí, que, claro. que no era tal, ¿no? Sí, claro. Ir viendo, tenía que subir, ¿no? Hasta cerca de la cumbrera de su casa a los chicos a medida que el agua iba subiendo, ¿no? Cada historia es que vamos escuchando y viendo es realmente impactante. Y yo me impacté mucho el fin de semana con la historia, no sé, haciendo zapping, no me acuerdo dónde lo vi. Un joven, un chico, un adolescente, no sé, no debería tener más de 18 años, 17 años, contó la historia de cómo pudo rescatar a su abuela del lugar donde estaba. ¿La viste vos? ¿Conocés la historia? Terrible. Es tremenda. Terrible. Y el chico logra salvarla de donde está y los dos se fueron flotando. La abuela 1,40 m. Hasta que se lo lleva la correntada, él logra, teniendo a la abuela, logra agarrarse de algo, se le desprende, por la correntada, se le desprende la abuela y la abuela se va. Y él mirando a la abuela como se iba y la abuela mirándolo a él. Terrible. No. Es, Tremendo. Horror. Son historias muy parecidas a lo que pasó en La Plata. Claro. Y en La Plata estamos viendo toda esta solidaridad. En La Plata aparecieron las pecheras de la Cámpora. Ah, claro, obviamente. Claro. En este caso no va a aparecer. No va a aparecer. No, bueno. No puede aparecer. No va a aparecer. No, porque además- la cámpora en ese momento y la pechera de la cámpora se adueñaron de la solidaridad de la gente, Claro. que iba a entregar cosas, no para que le entregue la cámpora. No. ¿No? Claro. Y ahora estamos viendo, ¿no? De Ahora, de todo tipo. ¿Quién centraliza? ¿Cáritas? ¿Quién? La verdad que no lo sé. ¿Quién? Ahí el movimiento, hay Porque los gremios. yo veo mucha gente, mira, llevando donaciones. ¿A dónde va eso? ¿Quién conduce la entrega después? No lo ¿Quién tengo claro. recibe y quién va a entregar? Supuestamente allá va a recibir el comité de crisis o el comité de emergencia. Estamos viendo la Esta es la cámpora. vergüenza de La Plata, esta es la No, vergüenza de esto La es Plata. un Esto asunto. fue un asco, un asco. Que todavía asco. se desconoce cuánta gente murió en La Plata, ¿no? Más de 100 personas. Sí. ¿no? Pero la cifra judicial, 89 decía, ¿no? Sí. La cifra judicial. Nunca se pudo determinar. Pero bueno, no va a pasar, como decíamos, ¿no? Ahora. No tiene que pasar. No, la logística es lo más importante ahora. Es justamente esto, cómo llega lo que se está Sí, está bien. copiando. Llegar va a llegar.
A mí, te digo sinceramente, me preocupa mucho es quién Claro. va a recibir y quién va a repartir. A distribuir. Porque el que reparte Está- es el que tiene el poder. Exactamente. ¿Entendés? Porque es la necesidad de la gente. Exactamente. En ese caso, el que tenía el poder de repartir era la cámpora. Cristina. Bueno, por eso. En este caso, ¿quién reparte? Claro, no está claro, para mí no está claro. ¿No? Para mí no está claro. Porque le preguntábamos, por ejemplo, a la iglesia Cacupé, allí donde estaba Diego de Nicolás, le preguntábamos a la coordinadora. Dice, no, nosotros tenemos coordinadores allá que van a recibir, pero allá ¿quiénes? ¿Quiénes son? ¿A quién se lo mandan? Claro, pero la gente está obrando de buena fe, hasta los propios Yo coordinadores. preferiría de acá. que lo haga Cáritas o el obispado de Bahía Blanca. El obispo de Bahía Blanca. O al menos, claro, alguien que tenga experiencia en la logística para poder dar esa cobertura. O por ¿no? ejemplo, creo que va a estar en la Fundación Ginóbili. Ponele. Bueno. La Fundación Ginóbili. Bueno. O la Fundación Messi. No van a dar abasto por la cantidad de... Claro, ¿dónde ponen todo Es que es eso? un tsunami. Mirá, lo de los gremios, recién abríamos el programa con eso, pero las bolsas y bolsas, pero es para llenar un tren entero que vaya a De Bahía hecho, Blanca. es un el tren. tren. Claro, es el tren. De ¿no? 5 vagones. Claro, El tema es impresionante. que no va a llegar a Bahía Blanca, llega a 20 kilómetros de Bahía Blanca recién mañana a la noche y ahí tienen que pasar toda esa carga de 5 vagones a camiones. Está bien, eso lo van a hacer, ¿no? Sí, sí. La verdad, más tarde o más temprano, pero... Por supuesto. Sí. Lo Hace van- falta personal, ¿no? Para Hace todo ese falta operativo gente, a eso me logístico, refería. personal que tenga la ropa seca, que esté alimentado, que no, digamos, que esté en mínimas condiciones de asistir a otros. Sí, tal cual. Creo que las condiciones climáticas, por lo menos cerca de Bahía Blanca en estos momentos, aún la gente está con el agua hasta acá. Y creo que había mucho viento y empezaba a lloviznar, ¿no? Sí, Terrible es eso. había una probabilidad de lluvia, sí. Sí, leve, yo obviamente no soy meteorólogo. Pero ya en la memoria, como pasa en La Plata, cuando hay una alerta, la gente de La Plata obviamente vivió aquel trauma. Claro. Decirle ahora a la gente de Bahía Blanca, va a llover, pero poco, pero Hay viento. mucha gente que no se quiere ir del lugar donde está. No se quiere evacuar porque tiene miedo al saqueo, ¿Qué ha pasado? a que le afanen lo poco que tiene. Ya ha pasado. Ha ocurrido, ha ocurrido. Ya hay varios casos de gente que fue saqueada o robada. ¿no? Bueno, cuando llegan estas situaciones se ponen de manifiesto todas las miserias juntas también, ¿no? Todas las virtudes, la solidaridad, todas las mejores intenciones y también las miserias. Por eso acá las autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias. Yo Totalmente. no sé si hay un comando conjunto, comando unificado para la emergencia, para la ayuda y después también para la reconstrucción. Porque Pero eso falta, claro. esa es la clave. Lo que ¿no? pasa es que la reconstrucción no la haces en 2 días. No, pero Va a llevar mucho tiempo. la reconstrucción Y mínima. 10.000 millones de pesos no alcanza. Esos No, son no. 8 millones de dólares. Me parece que hacen falta 400 millones de dólares para reconstruir, ¿no? Mira, esta mañana me contaron cuánto hace falta para reconstruir el Hospital Pena, Claro. a mano alzada, 22.000 millones de pesos. 22.000 millones de pesos para poner en funcionamiento, tal cual antes de la inundación, el Hospital Pena. Eso es 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. ¿Qué es lo que mandó? Me parece que el gobierno mandó 10.000. Mandó 10.000 millones de pesos, 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Bueno, Pero hace falta ahora- 20 solo para el hospital. Supuestamente Sí. van a enviar más y además organismos multilaterales de crédito Claro. se van a tener que involucrar, ¿no? Ahí está, el intendente Subieles estimó que la reconstrucción de Bahía Blanca va a demandar 400.000 millones tras el temporal. Vamos a ponerlo en dólares, más fácil, ¿no? Casi 400 millones de dólares. El temporal dejó al menos 16 muertos y más de 1.400 evacuados de la ciudad. La gran mayoría de los evacuados creo que es de Cierres, ¿no? ¿No? Me parece, de esa localidad, que está a 15, 20 kilómetros de Bahía Blanca. Subieles decretó 72 horas de duelo, bueno, lo mismo hizo el Estado Nacional, ¿no? Y suspendió actividades de lunes y martes, está muy bien. El Gobierno Nacional decretó 3 días de duelo y anunció una ayuda de 10.000 millones para la ciudad. Esos son 8 millones de dólares, me parece que no alcanzan, me parece que se quedaron un poquito flojos. Se está ¿no? trabajando en más, sí. ¿Eh? Se está trabajando en Se más, está trabajando en más, pero hay sí, claro. que ver el mecanismo para que... Claro, el mecanismo de la Aunque transferencia. tengo entendido que el jefe de gabinete dijo algo así, bueno, esto lo tiene que hacer la provincia de Buenos Aires.
para ayudar a los privados, tal vez organismos multilaterales de crédito, según tengo entendido, ¿no? Pero bueno, A ver, es una con ciudad aval. entera. perdón, fondo para la reconstrucción de Bahía Blanca, de tantas partidas accesorias. Yo creo que cada presupuesto debe tener algún tipo de lugar de donde reasignar partidas, ¿no? Calculo, ¿No? qué sé yo. Cuando la propia gente es la que fija las Eso. prioridades. No, pero Claro, la gente que menos tiene es la, Claro. que, es la que da algo, Claro. ¿no? Este, Es la que está entregando. Y acá algo, una donación, me parece que va a Estado. sobrevolar, tal vez no sea el momento de plantearlo, solamente me gustaría titularlo de esta manera, Eduardo y Nico. Acá la política lo primero que hizo fácilmente es, se dan cuenta que el Estado, cuando el Estado está, y del otro lado dicen, porque esto no te lo va a solucionar el mercado. No es para discutir ideológicamente, no es para discutir ideológicamente. El Estado tiene que estar en la infraestructura, organizando, fijando las reglas, armando la cancha, con iniciativa privada, mixta, inversión pública, siempre tiene que estar. Esto es para el gobierno nacional y también para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no puede hoy desconocer que gobierna un mismo partido político durante los últimos 40 años, 33 años. 34 de los últimos 38. 34 de los últimos 38. La culpa la tiene María Eugenia Vidal, que gobernó 4 y 1 año y medio de Milei. No. A nivel nacional. Me parece que no. No, pero... Me parece que no es así, pero yo bueno, le qué sé diría... yo. Igualmente, no, creo que hubieran hecho la obra hídrica más grande de la historia del planeta. Creo que con tanta agua igualmente se hubiera inundado. Totalmente. Una Sí. catástrofe natural. No, me parece Sí. que es... No, es... No, pero es que no está ahí. Vos sabés que hay un informe del CONICET que en 2012 ya alertaba sobre las posibilidades que el arroyo, el canal Maldonado y el Napostá digamos, pudieran sufrir ante un evento extraordinario esto. A mí lo que me impacta mucho son esos barrios a la buena de Dios. Entonces, espera, ¿en qué año fue? 2012. 2002. 2012, Era Eduardo. gobierno de Cristina, ¿no? Y gobernaba la provincia, también el PJ. Obviamente. Entonces podrían haberlo hecho. Un Si trabajo- ya el CONICET, en ese momento, que son los científicos, que son, ¿no? Para el gobierno de Cristina, son lo más de lo más... ¿Por qué no le diste bola a los científicos del CONICET? Esto lo publicó Página 12. ¿Por qué no pusiste la guita en ese momento? Porque era a largo plazo. Es algo que se Sí, empieza, ¿sabes el por que qué? lo empezaba Porque no se ve. Porque eso no da votos. Claro, no se ve. No da votos, ¿entendés? No da votos. Así como, ¿vos te acordás que en un momento te tiraban por la cabeza con el cemento no se come? Sí. ¿Te acordás la frase esa? Sí, contra Macri era. Contra Macri. Era contra Macri. El cemento no se come. Sí. Bueno, lo mismo pasa con esto. Lázaro comió con cemento, ¿eh? Sí. Ese. Mirá, 13 años tiene este estudio del CONICET. Sí, y la nota la publica, lo recuerda, Página 12, ¿no? Dice, este trabajo de hidrografía urbana en 2012 ya planteaba y anticipaba la problemática en el partido bahiense ante posibles precipitaciones de esta característica. Claro. Pero, Eduardo, suponete que no haya habido ductos de guita para la obra pública, siempre hubo, ¿no? Y para robar también siempre hubo. Pero al menos esos barrios que se pusieron en lugares inaccesibles, este es el informe, ¿no? Este barrio que nació de una estafa, donde había 20 casas, de donde hablábamos nosotros hace un rato con uno de nuestros compañeros, con Leo Godoy. Digamos, eso, ¿dónde estuvo el Estado ahí? No importa qué Estado, si la provincia, la nación, la intendencia. Hay que hacerse cargo, digamos, no es... si yo soy partidario del Estado presente, te aseguro. No. Y también digo que dejarla librado al efecto de los privados solamente, hay cosas que no los van a hacer los privados. Sí. Acá tenemos que dejar ese maniqueísmo ridículo, infantil, y decir, señores, vamos a poner una hoja de ruta para que la infraestructura la podamos sostener y amplificar de determinada manera. No hay crecimiento o desarrollo de un país sin obras de infraestructura que tengan al Estado y a los privados mancomunadamente. Y con especialistas, perdón, Eduardo. Sí.
hay especialistas que saben de esto, de hidrografía, de urbanismo. Claro. ¿Por qué no hay más trenes? ¿Por qué también sé que Sí. la ruta, está la ruta 3, que es la principal, hay otras? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no Pero es si una el Estado superautopista? tanto te cuida, ¿no? Viste que el Estado te cuida, ¿no? ¿Por qué en el 2012 no cuidó a los bahienses cuando ya anticipaban lo que podría llegar a pasar? ¿Por qué no los cuidaron? ¿Por qué Cristina y compañía no cuidaron en ese momento, con eso que dijeron los científicos, no cuidaron a Bahía? Pero está bien, y te digo qué es lo que creo yo, ¿no? Aún si se hubiera hecho esa obra que el CONICET decía, no sé si no se inundaba igual. No, sí, claro se va a inundar. Claro, Porque claro. que te caiga la mitad de la lluvia de todo un año en 2 horas, no te la cubre nada. Es un lago, como dijiste, No. como decíamos el viernes. Como si Eduardo. se hubieran caído 6, 7, 8 lagos encima tuyo. Sí. ¿Cómo lo parás eso? Es imposible. Es imposible. Por eso, esta discusión, ¿no? Porque algunos quieren instalar esta discusión, ¿no? De que sí, que la obra, que el Estado, que no Estado. El Estado no estuvo en el 2012. Pero, y tampoco es ahora, porque, por ejemplo, le achacan al gobierno de Milei, ¿no? Bueno, hace una semana terminaste con, no sé, una dirección de emergencia. ¿Y qué hice? ¿Qué pero hubiera antes- solucionado? Antes no funcionaba. Nada, nada. Que no funcionaba, que era un antro de corrupción y un antro de ñoquis, ¿no? Bueno, no, porque el gobierno de Milei echó del Servicio Meteorológico Nacional a tan... A ver, si estaban que no había lluvia, no era la lluvia, no caía eso. El alerta estuvo. El alerta estuvo. El intendente también Mira, cortó la... me contaban hoy, creo que en un ratito, en minutos lo vamos a tener al intendente Subieles, que Sí, es sí. la primera nota que va a dar. Sí, sí, sí. Me contaban que el intendente, ante las primeras 2 gotas, porque el intendente sabía lo que podía, la magnitud, ¿no? Creo que no tenía previsto tanto, ¿no? Pero sabía que algo fuerte venía, porque ya se lo habían anticipado. Él previó ese viernes, fue el viernes, ¿no? Sí. El viernes. El viernes. Previó que los chicos no vayan a clase. Claro. El viernes no hubo clases. Vos fijate lo que hubiera sido si los chicos de Bahía Blanca iban todos a clase. No, ¿De qué estábamos hablando hoy? Una catástrofe demencial. ¿Cómo los sacabas a los chicos de ahí? Sí, totalmente. Con lo cual, cuando alguien tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo hace. Sí. Lo hace, ¿no? Espera, ¿querés que vayamos antes de ir al intendente? Me avisan cuando está el intendente, ¿no? Ok. Nos vamos con Carlos Estrioni a Constitución primero. Dale, dale. Y después con, de Nicolás. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Edu querido, muy buenas tardes. Y me sumo a cada palabra que ustedes decían y cómo ante la desgracia los argentinos saltamos la grieta y respondemos por cada uno de los hermanos que están sufriendo tanto en Bahía Blanca. Mirá, te digo que emociona de verdad. Desgraciadamente hemos tenido otras inclemencias así del tiempo, del clima, inundaciones, y siempre responde de la misma manera el pueblo. Te digo que estamos hablando de kilos, de miles de kilos de mercadería, de ropa, de víveres, agua, productos de limpieza. Y destacar también, Eduardo, el trabajo que están haciendo algunos de los gremios que agrupan a todos los empleados ferroviarios, porque son ellos los que se están llevando encima en este momento el acopio de la mercadería. Y en 10 minutos más, Eduardo, me acaban de confirmar, llega el tren. Va a llegar el tren que desde aquí va a salir en su derrotero hasta Bahía Blanca, pasando por Cañuelas y frenando en Cañuelas. En Carué tengo entendido también, porque ahí tienen que cargar también mercadería. Y además tardó en llegar el tren porque sumaron 2 vagones más para que los muchachos de los gremios puedan llegar a Bahía Blanca, porque también se necesita mano, hombre, hora, cargar, bajar, distribuir. Por supuesto, allá, Eduardo, entregar después a las autoridades para que lo repartan. Eso pensaba mientras Pero te veo... digo que mientras- colmada. Sí. Mientras veo esa montaña y montaña de bultos, yo pensaba, ahora hay que cargarlo eso. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuánto tiempo para cargar todo eso? Cargarlo, organizarlo y distribuirlo. Pero claro, obviamente. Después descargarlo Después de cargarlo allá cuando llegue, ¿no? Y después distribuirlo. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Sí, te digo, por eso, Edu, vos sabés que siempre hemos sido muy severos y estrictos con
alguna labor que tienen los gremios. En este caso son ellos mismos, todos los que agrupan a la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, Unión de Personal Ferroviario. Son ellos los que están poniendo el hombro para, mirá lo que son, ¿no? Porque estamos desde temprano aquí, ellos estuvieron trabajando todo el día y ahora, en cuanto llegue el tren, todo esto a la parte de carga y además 2 vagones con personal ferroviario que va a ir hasta Bahía Blanca para seguir trabajando allá. Yo le propondría también a las barra bravas que el miércoles que viene van a intentar voltear al gobierno, que en vez de hacer eso, pueden ir a apoyar a los jubilados, no tengo ningún problema. Vayan y carguen todo el tren. Cárguenlo. A toda la barra brava de todos los equipos de fútbol que el miércoles tienen ganas de voltear un gobierno, ¿no? Pero bueno, me voy con Diego de Nicolás. Diego, ¿qué tal en Caballito? ¿Cómo estás, Eduardo? Mirá lo que es esto. La cantidad de gente que trae agua, artículos de limpieza, ropa, colchones, de todo. Mirá, fíjate la montaña de donaciones que hay acá y atrás, del lado de atrás de la parroquia, acá Nuestra Señora Coacupé, acá en Caballito, es otro tanto similar a esto. Y fíjate cómo están trabajando para ordenar, para clasificar. A ver, le quiero preguntar a la señora, bueno, ¿el trabajo de ordenar, de clasificar es tan importante como la donación en sí misma? Sí, obviamente, obviamente. ¿Qué le piden a la gente al momento de traerlo? Y ahora más que nada están necesitando pañales, si bien tenemos bastante lo que es lavandina, artículos de limpieza, pero se necesita mucho trapo, mucho lampazo. Ropa ya juntaron mucho. Ropa se juntó muchísimo. Claro. Y después, bueno, lo que sería lo esencial serían los pañales, más que nada. Bueno, muchas gracias. También, Eduardo, fíjate que además de todos los artículos de limpieza, mucha agua potable en bidón, en botella también para enviar para allí. Y se están cargando ya hasta ahora 5 camiones de más de 30.000 kilos cada uno que fueron saliendo en el transcurso de la mañana y la tarde. Y ya salieron aproximadamente 5 combis de este lugar. Algunas van directamente a Bahía Blanca y otras van directamente a la estación de Constitución para depositar en el tren que ustedes mostraban recién. Y mira, acá van trayendo más bolsas, más ropa. Señor, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Vino a colaborar, a donar? Sí, a donar y a colaborar. Bueno, siempre hay algo que se pueda hacer por el... Sí, seguro, seguro. Que sea para bien. Muchas gracias. Nada. Bueno, Eduardo, todos traen algo, aunque sea una pequeña donación, pero todos traen algo. Sí, señor. Un abrazo muy, muy grande. Todas las clases sociales. Vos sabés que me contaban hoy que todos los grandes empresarios del polo petroquímico de Bahía Blanca, todos están haciendo unos aportes muy impresionantes. Grandes empresarios del CICIP también lo están haciendo, lo cual me parece realmente espectacular, ¿no? Totalmente, Eduardo. Ahora, cuando ves ese tsunami de solidaridad que hay, la clave... Vuelvo sobre el punto que charlábamos hace un rato. Vos dijiste, el poder lo tiene el que distribuye. Y es así. Y yo no sé, nos están viendo, me estaban diciendo, hoy, por experiencia, por años, quienes tienen la posibilidad y la logística para hacerlo son las Fuerzas Armadas, claro. Es el Ejército, es la Fuerza Aérea, es la Marina. Digamos, si centralizaran allí, digamos... Porque acá hay que hacer actas. Con eso no se jode. Exactamente. Con eso la gente sabe que con eso no se jode. Y los empresarios privados también, los expertos en logística. Bueno, claro, pero montando un comité que puedan contribuir con otro comité por parte del Estado. Pero hasta que no se haga seriamente, todo... Yo, digamos, no quiero dudar, pero ha pasado otras veces que después aparecía una concejal vendiendo 3 colchones que lo habían sacado, ¿entendés? Claro. No es para malograr ni detener a nadie, ni detener la solidaridad, pero somos argentinos y esto ya ha pasado. No puede ser trucho, es decir, a la que te criaste. Cualquiera de nosotros tiene un rapto de solidaridad y dice, bueno, va y dejo. Pero después... La gente que canaliza eso tiene que responder a cada uno de los que van y dejan algo de manera profesional. Hoy me dicen los que tienen para hacerlo profesionalmente son, sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas. Son las fuerzas. El Ejército, fundamentalmente, para recibir, acopiar. Imagínate que ahora llueva en el traslado. Hay ropa allí, ropa para bebé, ropa... Acopiar y custodiar. Acopiar, custodiar, y conservar.
Distribuir. Porque me decía alguien recién que ha trabajado mucho en estas cosas, dijo, esto va a llevar meses. ¿Pero qué te parece? Meses. Entonces, todo ese caudal que se junta en un día, y en un día juntás toneladas, después lo tenés que distribuir, conservar durante meses. Claro. O sea, Lo tenés que clasificar. Clasificar. Además, ¿no? Eso están tenés viendo que las dividir, autoridades. clasificar los zapatos por acá, las mochilas por acá. Tenés que hacer actas, Las camisas Eduardo. por acá, las remeras por acá, los pantalones por acá, Obvio. los colchones por el otro lado, el agua, la lavandina. Exacto, No exacto. es que, bueno, listo, pa, y te lo tiro por la cabeza. No, Un dato, Edu. Sí. Se está trabajando, buenas tardes a todos, se está trabajando a nivel judicial, me lo confirmaban ayer, hoy hablamos con Edu y con el equipo Radio Mitre, en poder disponer de todos aquellos objetos que han sido secuestrados en los últimos tiempos por la Justicia Nacional y la Justicia de la Ciudad, y no solo la Ciudad de Buenos Aires, el resto del país, en aquellas causas de contrabando, en la causa de falsificación de marcas. Hace no más de un mes atrás vimos unos operativos en Flores, ustedes se acuerdan, secuestraron infinidad de ropa, y así en otro tanto, la mafia de los contenedores. Bueno, se está trabajando en lograr la autorización judicial y el ok de las marcas en el caso de falsificación para todo eso que hay de ropa, de juguetes que son importantes para los chicos, hasta ropa, etcétera, para poder también trasladarlo a Bahía Blanca. Bueno, esto también se hizo con la Fuerza Aérea, que me pareció espectacular, ¿no? Exacto. No sé cuántos Hércules, creo que 2, 3 Hércules C-130 llegaron hasta allá, ¿no? Sí. Con mucho material. Sí, que carga muchísimo. Yo vivo muy cerca de la Brigada Aérea de Palomar y los vi ir y volver. Pregunté y fueron más de 2 finalmente. Sí, ¿entiendes? fueron más de 2, ¿no? Sí, fueron más de 2. Bueno, pero ahí te das cuenta quiénes tienen la logística, quiénes están preparados para actuar en catástrofe. Un Hércules, Claro, además, ¿no? un avión gigantesco, ¿no? Y otra cosa, me decían que esos grandes camiones esos de gran porte que trasladan el grueso de la mercadería y la ayuda, no deben esos camiones meterse en el barro. Pero después el ejército tiene anfibios. Pero claro. Anfibios para poder ingresar ahora que hay lugares prácticamente inaccesibles. Sí. Ojalá digamos, se Centralicen. baje la espuma Sí. digamos, del chiquitaje, de la disputa territorial, ideológica, partidaria, y usen lo que está a mano, que se sabe que funciona, ¿no? Una pequeña idea, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, autoridades, ¿no? No sé si de la provincia, de la intendencia, de la nación. Algo que pude ver en Israel, después de los ataques del 7-10, por ejemplo, ocurrió en muchos kibbutz, ¿no? Pero me quedo con lo que ocurrió en una ciudad del norte de Israel, que fue atacada por Hezbollah, ¿no? Con infinidad de cohetes, creo que, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 cohetes, en muy poco tiempo. El 95% de la gente se fue del pueblo. Claro. Se fue del pueblo y fueron evacuados. Pero evacuados no los llevaron a un estadio cerrado y los pusieron a dormir ahí en colchones. Los llevaron a cada uno a un hotel distinto que paga el Estado Nacional. Sí, el Estado Nacional. El Estado de Israel. Y los chicos viven en un lado, los papás viven en el otro, los abuelos viven en el otro, los chicos siguen yendo al colegio, les arman el colegio dentro del hotel. No, los tienen hacinados, no sé acá en este caso, creo que lo vamos a charlar después con el intendente. ¿Dónde están los 1.400 y pico de evacuados? ¿Dónde los tienen? ¿En qué condiciones? ¿No? Bueno, viste, acá enseguida los tiramos en un estadio Vuelvo al caso de Laura, que hablaba con nosotros. Estaba como perdida cuando la lograron llevar allí a ese lugar, y una mujer le dijo que ella estaba con los 2 chiquitos, no se había... No, claro, pero ya la habían dejado, ¿no? Y estaba ahí como perdida, y una mujer abrió la puerta y dijo, vengan, que acá tengo 2 pisos. Claro. Y la alojó una vecina. Eso ocurrió mucho. Claro. Historias como esa escuché varias, Claro. de gente que tiene 2 pisos, entonces le decía a los vecinos, vénganse a vivir a casa. Exactamente. ¿Pero cuánto tiempo? Bueno, es la emergencia. Después tenés que ¿Y qué hacer... comen?